Ahorita les van a poner un mapa que van a ver lo enredoso del viaje que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Porque el Evangelio de Marcos es una narrativa, verdaderamente, ¿no? A todos aquellos que les gustan las acciones, las historias, es una narrativa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es domingo 16 de febrero del 2025. Para registro, lo hemos denominado el sermón de esta tarde, el ministerio de retiro. El ministerio de retiro. Desde ahorita váyanse imaginando, porque siempre hemos dicho que lo que estamos presentando en la palabra hay que vivirlo, hay que cerrar los ojos, hay que pensar que estamos ahí. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en algún retiro de alguna situación de algo, sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos acudido a cursos, a seminarios, más si son fuera en un momento dado, ¿verdad? Ahí en la playa, todo esto. Entonces aquí el día de hoy vamos a hablar, sí, del ministerio de retiro, del viaje que hace el Señor, ¿sí?, hacia tierra de los gentiles. Vamos a cubrir, si el Señor lo permite, capítulo 7 de los versículos que van del 24 al 37. Y vamos a la lectura de la palabra del Señor. Marcos 7, capítulos 24 al 37. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio se había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano por encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque permites, Padre Santo. Abres nuestros oídos, Señor, ¿sí?, a un sonido espiritual de lo que representa tu palabra, Señor, en el hacer de nosotros. Ayúdanos a entender esta gran obra tuya, Señor, que está depositada aquí en el Evangelio de Marcos. Y ayúdame a presentarla, Señor, tal cual tú lo presentaste a tu audiencia original, y aplícala tú a través del Espíritu a los que estamos esta tarde ya aquí. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, muy interesante los dos relatos que vamos a ver. Uno, sin la presencia del Señor, que no ocupa estar, sabiendo que es omnipresente. Y otro en su momento, donde le pedían que hiciera las cosas de una cierta forma, y vamos a ver cómo Él tiene para cada uno de nosotros lo que Él hace. Pero lo que esto representa, sí. El relato de la persistente fe de la mujer sirofenicia ilustra tanto la prioridad de Israel en la historia de la salvación. Nos podemos ir con la finta de lo que implica sacar el demonio, que también es, con la plena inclusión de los gentiles en las bendiciones de la salvación. Y eso es para nosotros. Y Jesús continúa demostrando su autoridad mesiánica en los territorios gentiles
curando a un sordomudo en la Decápolis, lo cual ilustra el cumplimiento de la promesa escatológica de Isaías 35, 5 y 6. Leímos ahorita al principio en la oración pastoral, Isaías 35. Entonces, capítulo 7 de Marcos. Ya tenemos ahorita semanas presentando el Evangelio de Marcos. Marcos escribe, sabemos, acerca de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, para lectores gentiles principalmente, ¿sí? Obviamente se extiende a todo el mundo, pero su objetivo principal es escribir para un mundo gentil. Para Marcos es importante comunicar en su evangelio que la salvación se extiende a todo el mundo. ¿No entenderías este mensaje si solo estuviéramos hablando con los judíos del Nuevo Testamento? Ellos veían a los gentiles como extraños a los pactos de Dios, separados de la vida de Dios, del propósito de Dios. Veían al mundo gentil como maldito y bajo juicio divino. Solo los judíos, pensaban ellos, serían los que recibirían las grandes bendiciones y beneficios de la salvación. Pero eso solo refleja una falta de entendimiento, de comprensión de lo que el Antiguo Testamento contiene. Ellos eran hostiles a los gentiles que los rodeaban. Y esa no era la actitud de nuestro Señor. Ni tampoco era lo que se prometía, lo que se promete en el Antiguo Testamento. Podemos citar algunos ejemplos esta mañana y vemos que en Isaías 42, en los versículos 5 y 6, se dice: así Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que en ella andan. Eso dice el Señor. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por tu luz, y serás luz a las naciones, para que abras los ojos de los cielos, de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. Isaías 45 nos dice: yo soy Jehová y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. Nos presenta Isaías en forma clara que definitivamente hay un solo Dios, no hay otros dioses. Todos los ídolos son dioses con D chiquita. Ese es el fundamento de la verdadera realidad, ¿sí? De que hay un solo Dios y por tanto, si hay un solo Dios, hay una sola religión verdadera. La religión verdadera es adorar al Dios verdadero, que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y también Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio, la intención de Dios es ser el Dios de toda la tierra, rodear el globo, ¿sí?, con la gloria de su salvación. Isaías 49, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. El mundo entero necesita escuchar. Solo hay un Dios verdadero. Hay un Redentor. En el versículo 7 se dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel. El Redentor de Israel es el único Redentor, no hay otro. Solamente hay un Salvador. El Salvador de Israel es el Salvador del mundo entero. Isaías es claro, hay un solo Dios. Él es la luz de todas las naciones. A menos que vengas al Dios verdadero, al Dios revelado en las páginas de las Escrituras, que es el único Dios verdadero, a través de Él y de quien es el único camino, ¿sí?, la luz, aquel que es la fuente de vida, es decir, nuestro Señor Jesucristo, no hay salvación. No hay perdón de pecados. No hay escape del infierno. No hay esperanza del cielo eterno. Pero esa esperanza del Antiguo Testamento es la esperanza
del mundo entero. Lo podemos ver nosotros si revisamos a Jonás, ¿sí? Que en lugar de llevar el mensaje de salvación y perdón de Dios, tomó el camino opuesto, se dio vuelta en desobediencia por temor a que los ninivitas se arrepintieran y se beneficiaran de la gracia de Dios. Odiaban la idea de la salvación gentil en los días de Jonás y la siguen rechazando también en los días de Jesús. Pero la Escritura es clara, ya lo hemos dicho, es un solo Dios para todo el mundo. Hay un solo Salvador para todo el mundo y no es repetitivo, es afirmativo. Jesús está identificado como el Salvador del mundo, el único Salvador del mundo. Es por eso que la gran comisión nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No hay otro nombre dado entre los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. La salvación siempre ha tenido como objetivos ser para todo el mundo. Y nos pudiéramos preguntar entonces, ¿por qué en Juan 4 se dijo, la salvación viene de los judíos? ¿Por qué en Mateo 10, versículos 5 y 6 Jesús dijo, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y en una de las narraciones que vamos a ver, se dice algo semejante. La razón por la que nuestro Señor vino a Israel fue para traer salvación a Israel, para que Israel pudiera ser el medio para la salvación de los gentiles. Y esto nos debe quedar claro y fundamento de lo que vamos a presentar esta tarde. Aunque la nación lo rechazó, hubo suficientes personas que creyeron. Los 12, los discípulos, los 120, los 500, quienes luego llevaron el evangelio siguiendo los pasos de la gran comisión hasta los confines de la tierra. Nosotros, gracia y paz, somos parte del fruto de eso. Somos los gentiles que conformamos la iglesia junto con aquellos judíos que han venido a abrazar a su Mesías. Somos el fruto de esa primera generación de creyentes que fueron el medio, y los primeros evangelistas fueron judías. La iglesia primitiva era judía. 3,000 se convirtieron el día de Pentecostés, miles más a medida que pasaba la obra de esa gran comisión. Así que cuando la Biblia habla de salvación para los judíos, siempre es para los judíos primeramente, Romanos 1, y también para los gentiles. Entonces, lo señalaba, ¿por qué esta base? Hay una declaración en el texto que tenemos ante nosotros. Vamos a Marcos 7, versículo 24. Es del 24 al 30, que es la primera narrativa. Y ahorita centrémonos en el 27, ¿sí? La declaración que está en el 27. Que dice, pero Jesús le dijo, dejad primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dejad que los hijos se sacien primero. Vamos a ver el significado de eso, pero es lo mismo que decir, la salvación es para los judíos primeramente, pero también para los gentiles. Israel nunca fue pensado para ser fin del propósito salvífico de Dios. Definitivamente que no. Los judíos sí lo veían así. Sino el medio, el pueblo que testifica. El medio, ¿sí? El medio para el pueblo que testifica. Tenemos un indicio de eso en la historia de Marcos 7, de 24 al 30. Aquí Jesús deja a Israel y emprende una incursión muy larga en territorio gentil. Por ahí ven ustedes un mapa de todo el recorrido que hicieron, que parecen los 40 años en el desierto, de no haber tomado un camino directo, sino ¿por qué hace ese viaje? Solamente el Señor sabe y en su momento lo vamos a ver aquí.
Está en el último año de su ministerio. El ministerio del Evangelio en Galilea ha estado ocurriendo durante más de un año, que es lo que hemos estado presentando. No hay muchos creyentes. La mayoría lo rechazaba. Los fariseos y saduceos lo odiaban, ¿sí? Están buscando matarlo, ¿sí? Habrá rechazo nacional y un clamor por su muerte que pronto vendrá. Pero habrá suficientes judíos en el reino para llevar el mensaje al mundo. Entonces, en esta historia de estos cuantos textos que estamos estudiando ahorita de la primera narrativa, Jesús se levantó y se fue de ahí a la región de Tiro. La región de Tiro está en el país conocido como Fenicia. Fenicia tiene dos ciudades famosas, Tiro y Sidón, y Jesús va ahí. Fue a Tiro y estuvo ahí por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Luego recorre kilómetros. Tiro estaba a 80 kilómetros de Capernaum, Galilea, la zona del mar de Galilea. Hace un recorrido de 32 kilómetros al norte, pasa por Sidón, ¿sí? Siguió la carretera hacia el este de regreso a través de las montañas del Líbano, una ruta muy tortuosa, incluso yendo más al norte de Sidón y atravesando las montañas y luego bajando hacia el sur, al este del mar de Galilea, y luego de regreso hacia el mar de Galilea en medio de Decápolis. Y no había lo que ahora tenemos para no perdernos y poderte poner la dirección y llegar, ¿verdad? Este es un viaje muy largo. Habrían caminado al menos, ¿sí?, una ruta, si hubieran ido directo, entre 190 y 240 kilómetros. Les tomó meses hacer este recorrido. Él tenía con él a sus discípulos. Era el momento de volverse hacia estos hombres y entrenarlos. De ahí el ministerio del retiro. El objetivo, preparar a los discípulos para la obra que iban a enfrentar. Es el momento de intensificar su entrenamiento y emprende ese largo, tortuoso viaje. Y hay una curación aquí de la hija de una mujer. Hay una curación específica de un hombre ciego y está la alimentación de los 4,000, que lo veremos más adelante. Así que aquí es donde comenzamos a ir con Jesús en este largo y prolongado viaje. Él fue a la región de Tiro y cuando entró en una casa no quería que nadie lo supiera. Creía que podía pasar desapercibido. Nos podemos preguntar, ¿creemos que no sabían quién era Jesús? Definitivamente esto a 50 millas de Capernaum nos podíamos imaginar que está lejos y que no pudieran haber escuchado de él. Absolutamente que sí sabían de él. Si regresamos al capítulo 3 que ya vimos de Marcos, en el versículo 7 se dice, Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Ese es el lago de Galilea. Le siguió una gran multitud de Galilea, también la gente de Judea, también gente de Jerusalén, gente de Idumea, ¿sí?, al otro lado del Jordán, y dice ese versículo, gente de Tiro y de Sidón. Entonces, definitivamente que sabían de él, ¿sí? La noticia acerca de este hacedor de milagros se había extendido. Y lo digo así, aparentemente con una fuerza de palabra, hacedor de milagros, porque es una de las cosas que vamos a ver que el Señor, en una situación contraria a lo que pudiéramos imaginar, porque Él les dice a los que son partícipes de varias de sus obras, que no lo digan a nadie, que guarden silencio en su momento, tiene este punto de partida, ¿verdad? De que la historia no estaba completa. Tal vez esa mujer era una de ellas, de las que ya había ido ahí. Sin duda ella conocía muy bien de Jesús. No solo sabe lo que Él es capaz de hacer, sino que incluso sabe quién es. Y es parte de esa pregunta que nos hemos estado presentando en cada uno de los capítulos que se han dado de Marcos. ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti, verdad? Ella sí sabía, sí. Conozcamos a esta mujer. Vayan al versículo 25 y dice, habiendo oído de él, ¿sí? Entonces ahí tenemos un punto.
ella está oyendo que él está ahí, que esa persona que ella había escuchado estaba ahí. Una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, vino inmediatamente y se postró a sus pies. Desde ahorita imaginémonos lo que significa para una madre, para un padre, el hecho de que la hija tenga ese problema. ¿Qué? Un espíritu inmundo. Lo podemos decir rápidamente, pero como padres podemos enfrentar lo que esta mujer ya estaba enfrentando. Además, la mujer era gentil. Todavía Mateo, en los textos paralelos a esta narrativa, dice que era cananea. Así que ella era de una raza maldita y además sirofenicia, ¿sí? ¿Y qué dijimos? ¿Qué implica sirofenicia? ¿Se lee ahí? Bueno, Fenicia era el nombre del país, pero bajo el mando de un general romano, Ptolomeo, que gobernó ahí durante un tiempo y anexó Fenicia y Siria. Así que Siria y Fenicia se convirtieron en una sola, y ella entonces, por eso era Sirofenicia. Entonces, ¿cuáles eran las cartas de presentación de esta mujer? Era sirofenicia, mujer, que ya con solo hecho de ser mujer en esa época era bastante malo. Sirofenicia era identificada con los romanos. Entonces, así que esta mujer tenía todo en contra. Para los judíos, que ella viniera delante del Señor era un descrédito, pensar que pudiera estar enfrente del Señor Jesús, ¿sí? Para los judíos. Pero el Señor en esta historia va a mostrar que es la historia que nos da un ejemplo y un modelo de la salvación gentil que vendría. Así que ella viene, ¿sí? Presenta su problema. Ella seguía pidiendo que expulsara el demonio de su hija. Una niña poseída, ¿sí? Una experiencia horrible para cualquier madre, padre. Jesús llega a Tiro, trata de encontrar algo de privacidad, pero no puede esconderse. Ella escucha, como dice ahí el versículo que está ahí, y se le aparece. ¿Crees que esta mujer, con las características de las cartas que presentamos, pudo haber buscado primero otras soluciones? Como ahora se dice que la gente empieza a buscar más allá de la cuestión científica para enfrentar enfermedades. Ella pudo haber buscado situaciones con los ídolos que su gente adoraba. Definitivamente que sí, pasó por esas situaciones, ¿sí? Sí. Había perdido, sí, cualquiera cosa que haya hecho, para muchas otras personas hubieran perdido la confianza, ¿sí? Pero esta mujer hace lo que se dice en Primera de Tesalonicenses 1:9. Dice, de los ídolos se volvieron al Dios vivo. ¿Qué significa esto? Siempre que se habla de ídolos y del Dios vivo es porque hay un contraste definitivo, ¿sí? Sin comparación, ¿sí? El Dios vivo es el nuestro, los ídolos están muertos. Ahora sabe que Él es quien puede ayudarla, que es el único que puede ayudarla. Su fe es tan asombrosa de esta mujer que en los textos paralelos de Mateo, el Señor le dice, gran fe tienes. No solamente le dice, tienes fe, que era más que suficiente que el Señor lo dijera. Ella dice, gran fe tienes, ¿sí? Tienes una mega fe, una fuerte fe. Vean esto, la fe tiene que estar depositada en el objeto correcto. Hoy podemos escuchar a gente decir, yo creo, soy creyente, tengo una gran fe. Muchos pueden decir en un momento dado. ¿En quién o en qué? La fe tiene que tener un objeto. Tienes que poner tu confianza en algo válido.
algo verdadero, a alguien verdadero. Ella tenía fe en Él. Él es el único objeto legítimo de la fe, el Señor Jesucristo. No hay salvación en ningún otro. Así que ella va, dice el versículo 26, y le seguía pidiendo que echara fuera el demonio de su hija. Un espacio en blanco, Marcos no lo dice, pero no hay una respuesta. Y entonces podemos pensar, ¿qué está pasando? ¿Hay falta de compasión en Jesús? No. ¿Hay falta de afecto? Tampoco. ¿Hay falta de simpatía? Menos. ¿A qué se debe la demora de la respuesta a la petición de esta mujer? Entonces tenemos que ir a el relato paralelo. Vayan a Mateo 15, versículo 22, que es la historia paralela a lo que Marcos nos está presentando. Ella viene y dice, ten misericordia. ¿Y de qué dice ahí? Ten misericordia de mí. ¿Qué más dice? Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Señor, Hijo de David. ¿Sí? Todavía. Entendemos entonces la imagen. Ella cree en alguien que ella sabe que es el Señor y el Hijo de David y el dispensador de la misericordia. Esto es realmente asombroso. Si necesitas misericordia, entonces no está pidiendo justicia. Ella no está diciendo, ¿y cuánto creyente no hay que así se manifiesta con el Señor? Necesito, ¿sí? Soy digno de esto, merezco esto, debería recibir esto. No, ella está diciendo, no soy digna. Esto es pura misericordia. Necesito misericordia, Señor, en nombre de mi vida horrenda y trágica, con una niña poseída por un demonio. Sé misericordioso conmigo. Señor, sé misericordioso que soy pecadora. Reconoce su naturaleza. La misericordia presupone indignidad. La teología de esta mujer es bastante sólida en este punto. Y aquí empieza a preguntarnos y nos debemos de empezar a preguntar aplicaciones directas para nosotros. ¿Cómo está nuestra teología en ese sentido? Ella viene al objeto correcto y viene con una actitud correcta. ¿De acuerdo? Ella viene al objeto correcto para su fe que está en el Señor. Ella viene con una actitud correcta, ¿sí? De humildad, quebrantamiento y penitencia. Ella dice, Señor. Ella lo reconoce como Señor, identificando quién es Él. Él es de hecho el Señor. Si lo confesamos, sabemos nosotros como Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, somos salvos. Ella sabe que es el Mesías. Ella le da ese título mesiánico, Hijo de David, ¿sí? Así le empezaron a decir al Señor cuando querían hacerlo rey. Hijo de David, Hosana, al Hijo de David. Ella tiene una comprensión sólida de su propia indignidad. Ella entiende que Él es justo y misericordioso. Es el modelo de justicia, el dispensador misericordioso de la misericordia. Él es el Señor, el Mesías, el Hijo de David. No sabemos cómo recibió esta información, pero está claro en su postura. Su alegato es su hija, está cruelmente poseída por un demonio. Ella seguía preguntando, ¿por qué no hay una respuesta? Y en Mateo entonces, ¿sí? Vemos que dice ahí, 15:23, Él no le respondió ni una palabra. Esto nos puede desconcertar. La razón por la que Él no le respondió fue para demostrarle a ella y a todos los demás cómo es la fe salvadora. Y en forma directa, como un gancho al hígado, a sus discípulos, porque vamos a ver lo que ellos pensaban.
Es penitente, ¿sí? Esa fe, ¿sí? Ten misericordia. Es reverente, Señor, Hijo de David. Es persistente, es implacable, ¿sí? No se trata de entrar al reino luchando nada más por entrar en esa puerta estrecha, ¿sí? No, ¿sí? Hay que tomar ese reino, apoderarse de él. Se agarra el reino y se abre paso luchando para atravesar por esa puerta. Esta es una clase de fe, de una fe verdadera y salvadora, ¿sí? Por supuesto que él tuvo compasión de ella, ¿sí? Por supuesto él mismo dijo, al que viene a mí no lo echaré fuera nunca. Qué tranquilidad nos da eso a nosotros, ¿verdad? Él simplemente estaba dejando que esa fe salvadora se manifestara. Los discípulos necesitaban aprender esto. Ya están en ese ministerio de retiro, en ese viaje largo emprendido por el Señor, y es la formación que les está dando. Ellos necesitaban aprender esto. El versículo 23, y aquí viene lo que ellos pensaban. Sus discípulos se acercaron y le rogaron, ¿sí? Vienen y le suplican. ¿Y qué dice? Despídela porque sigue gritando. ¿Sí? No sabrían cómo es la fe salvadora. Esta lección era necesaria para ellos. Necesitaban aprenderla y necesitamos aprenderla nosotros aquí. Vas a estar al servicio y vas a estar fuera ministrando. Necesitas saber cómo es la fe salvadora. Y eso es todo. En el ejercicio de nuestro día a día, de nuestro testimonio cristiano que damos, necesitamos esa fe verdadera. Es humilde, quebrantada, desesperada, penitente, reverente, respetuosa, persistente. La fe verdadera. Y lo que pudieron decir nada más los discípulos, deshazte de esta mujer, ¿sí? ¿Dónde va a quedar nuestra privacidad? Lo importante es lo que estás haciendo tú con nosotros, preparándonos. Nos está distrayendo esta mujer, ¿sí? Necesitaban algunas lecciones. Él se vuelve para hablarle a ellos antes de responderle a ella. De ahí la demora de la respuesta que ella estaba esperando. El versículo 24 dice, Él les dijo, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel fui enviado. Fui enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, una puerta abierta de par en par para los gentiles está en el futuro. No era el tiempo para ellos. Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice el Señor. No como un fin, sino como un medio para un fin. Tienes razón de eso. Yo he venido solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aprenden esa lección, la necesitaban que se les reiterara esto, ¿sí? Él tiene que dar un giro y entonces en esta narrativa ilustra. Ese no es el objetivo en mente, es solamente el medio para el objetivo y sigue siendo la base de lo que estamos presentando. Aquí está esta mujer humilde, suplicante, y el versículo 25 de Mateo dice que ella se inclina, su cabeza está en el suelo, adorando al Señor, no reclamándole, no diciéndole, exigiendo que se apurara, no, ¿sí? Señor, ayúdame. Señor, Él es el creador, es el soberano. ¿Quién más podría sanar a su hija? ¿Quién más podría dominar a los demonios como Él lo hizo? Y ella sabía que Él podía hacer eso y más. Ella está llena de esperanza en el poder del Señor Jesús. Aplicación para nosotros directa. Ella está llena de esperanza. Es como una persona de las bienaventuranzas. Tiene hambre y sed, es humilde y está diciendo, no hay esperanza excepto tú, solo tú, Señor. Entonces volvemos a Marcos y retomamos nuestra historia, ¿sí? En estos pequeños espacios en blanco que Mateo nos ayudó. Finalmente Él le responde, y vayan al versículo 27 de Marcos,
¿sí? ¿Qué le dice? Versículo 27. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ándale. Deja que los hijos se sacien primero. ¿Qué significa esto entonces con lo que estamos presentando? A los judíos primero, pero también a los gentiles. Así que esto es simplemente una analogía, una parábola presentada por el Señor. ¿Sí? Es como una comida. Tienes la comida en la mesa. Todos sabemos qué es. Primero das de comer a los hijos. No es bueno, no es apropiado, no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros. Alimentas a los hijos, no tomas su comida de ellos, ¿sí? Ni alimentas a los perros. Hay una prioridad aquí y la prioridad es que es correcto alimentar primero a la familia. ¿Y por qué dice esto? Pues que es fundamental que ella entienda, y vaya que lo entendió, que la puerta no estaba abierta todavía para los gentiles y para ella, que era la naturaleza que tenía, ¿sí? Estaba para el futuro. Ella es un perro en ese sentido. Qué fuerte esa palabra, ¿no? Y hay varias cosas que debemos explicar aquí, ¿sí? En el griego, que es un idioma muy precioso, como lo hemos dicho en otras ocasiones, hay dos palabras para perro. Uno es para referirse a los perros salvajes, que eran los que abundaban ahí en Israel, prácticamente animales salvajes. Y hay otra palabra que se usa para las mascotas de las familias, adoptadas como parte de ellas. Y es esta la que está usando el Señor. Esta es una palabra que en diminutivo pudiera decirse cachorritos, ¿sí? No está bien quitar el pan a los hijos para echárselos a los cachorritos. Esta parábola, ¿sí? Jesús quiere ver que esta mujer entienda. Hay un orden en la aplicación del plan de redención diseñado por Dios. Para ella, que sabía la naturaleza de quién era Él, y para sus discípulos que estaban en pleno aprendizaje en este ministerio, sí, rodante que el Señor estaba haciendo en este viaje con ellos. Así entonces, miren, este no es el momento para que el pan de la salvación llegue a los gentiles. Lo está estableciendo en forma clara el Señor. Pero esta es una especie de prueba de su humildad y en ella es asombrosa. Es ingeniosa esta mujer porque ustedes van a ver la respuesta que nos da. Su respuesta no es decir, oh, eso es muy ofensivo, me acabas de decir perro. Sí, pues, ¿qué te pasa, Señor? Yo todavía te estoy reconociendo quién eres. Su respuesta de ella fue, sí, Señor, versículo 28. Sí, Señor. Él sigue siendo Señor ante las circunstancias que ella está enfrentando, ¿sí? Y aquí está su ingenio. Ella dice, le argumenta, pero hasta los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¿Quiénes no conocemos esa escena de los perritos comiendo abajo de la mesa? Esa es una gran respuesta. Pero estoy aquí. Lo que sea que caiga de la mesa, ¿no puedo tenerlo entonces? Ella tiene la teología tan sólida, entiende la diferencia, ojo, entre Israel y la iglesia. Pero sabe que Dios tiene un plan para Israel y ella no es parte de ese plan. Ella sabe que no está en esa mesa, pero nuestro Señor sabía exactamente lo que estaba haciendo al insistir en la realidad de manifestar el carácter de la fe salvadora implacable, verdadera de esa fe. No se puede desanimar, no se puede disuadir, y ella tiene un ingenio dulce y humano. Sí, Señor, y humilde, sin ofensa, sin defensa, sin resistencia. Pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de los niños. Sé que no soy judío,
sé que no soy parte del pueblo del pacto, sé que estoy fuera, sé que no pertenezco sé que pertenezco a un país idólatra, a una raza idólatra. Sé todas esas cartas que ya obtuvo la presentación de quién soy. Sé que ustedes están en una posición privilegiada. Los judíos están en una posición privilegiada. Lo sé, dice esta mujer. Pero ¿acaso los beneficios de ellos no se extienden a todos nosotros? Migajas de la mesa. Tengan esto en mente. El mensaje que salva a los gentiles es el mensaje que salva a los judíos. No es un mensaje diferente, no es una mesa diferente, no es una comida diferente. A los gentiles no se les da una revelación separada, un objeto de fe separado o una forma separada de salvación. Toda la salvación gentil es el evento, es el evangelio que se ha desbordado de la generosidad a Israel. El pacto, las adopciones, las escrituras, dice Romanos, vino de Israel y nosotros recibimos el desbordamiento. Eso dice Romanos. A través de Israel viene la bendición de la salvación al mundo, lo decíamos al principio. Y él la llama mega fe, gran fe. Por esta respuesta, vayan al versículo 29, le dice, ella, por esta respuesta, ¿sí?, era evidencia de la verdadera fe de ella. Ella lo llama Señor. Ella ha confesado con su boca a Jesús como Señor, que todavía no había muerto ni resucitado. Esto es totalmente milagroso. Y ella ha confesado entonces y sabe quién es Jesús. Por esta razón le dice él, ahí lo ven en el versículo, le dice, vete, el demonio ha salido de tu hija. Él tenía tal control sobre los demonios, lo señalamos, que no ocupaba estar ahí. Su poder era omnipresente. Su poder estaba en todas partes. Y el demonio fue expulsado de esa niña. Y él ni siquiera estaba ahí. Vete ahora, porque el demonio ha salido de tu hija, le dice. Y al regresar a su casa, ¿qué encuentra ella? ¿Qué dice el versículo del texto que tiene? La encuentra acostada en la cama, pues el demonio había salido. Es una imagen preciosa de fe lo que tenemos enfrente de nosotros, de lo que hemos estado revisando, ¿sí? No se rindió, ¿sí? Es una magnífica historia de una fe salvadora. Condena la religión falsa, condena el orgullo, exalta al humilde, exalta la verdadera fe, condena al superficial y exalta al persistente. Y esto en contraste de los fariseos. Ella decía, ayúdame, Señor. Y los fariseos, ¿qué iban a gritar más adelante? Crucifícalo, crucifícale. ¿Le dio esta mujer honor al Señor Jesucristo en esos tiempos? Donde ahora, incluso por eso la pregunta que se hizo desde el principio, que se está presentando del Evangelio de Marcos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Estás en esta gran fila de gentiles convertidos de esa manera? ¿Es una fe verdadera la que tienes? Llévate esta meditación, medita en ello verdaderamente. Y pasamos inmediatamente, porque son dos narrativas, a Marcos 7, 31, 37. Jesús sana a un sordo mudo. Leímos los versículos al principio y los vamos a ir trayendo según los vamos viendo. Más de un año nuestro Señor estuvo ministrando en Galilea, lo señalábamos. Viaja fuera de Israel con sus discípulos. Ese es el viaje en el que estamos subidos. Cruza las fronteras, entra en territorio gentil. ¿Sí alcanzan a ver toda la vuelta que se dio en ese viaje? ¿Cómo sale de un punto? Dice, empieza en donde están las flechitas, ¿sí? Va para arriba, sube, baja, regresa, da la vuelta. Estuvo bueno el viaje que hizo el Señor con sus discípulos. Fue un buen tiempo de preparación que ellos ocupaban,
¿sí? Él lo ocupaba también. Él se fue de la región de Capernaum y Galilea a la región de Tiro. Entonces, la idea de pasar tiempo aislados, sin parar con los discípulos, ellos habían afirmado ya quién era Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? Pedro. Tú eres el Hijo de Dios, cuando Jesús les preguntó. ¿Sí? Ahora que habían sido llevados al punto donde entendieron quién era Él, el Hijo de Dios, esa es su confesión salvadora de ellos. Ya están en cuanto al contexto y el fondo de quién es Jesús. Ahora es el momento para su intenso entrenamiento personal, privado. ¿Sí? Intenso entrenamiento. Muchas veces nosotros platicamos como hermanos de lo que implica la evangelización, ir a ver y presentar la palabra del Señor, ¿sí? Y definitivamente que necesitamos esa intensividad de preparación que el Señor tenga con cada uno de nosotros en los tiempos que estamos enfrentándonos a su palabra, como Él nos la está presentando. Para poder presentar verdaderamente quién es Él, quién es el dueño de esa palabra que es la única que salva y transforma corazones. El Espíritu Santo les dará poder para hacerlo. Pondrán en marcha la proclamación de la salvación que se encuentra solo en Jesucristo, que con el tiempo se extenderá a todos los rincones del mundo. Necesitan estar preparados. Es un seminario privado, exclusivo para ellos, sin pagar inscripción. Cuando llegaron a Tiro, dice el versículo 24 de nuestra historia, ¿qué dice? De la primera historia que leímos, nos estamos repitiendo, ¿sí? Es parte de, quiso evitar que notaran su presencia. La gente de Tiro sabía quién era él. Al menos vimos que esa mujer sabía quién era él. Y vaya que sabía quién era él y así lo demostró. Es la historia que acabamos de presentar de esa gran fe. Así que ahora está en esta área gentil, en la que hoy es Líbano, al norte y al oeste de Galilea, en la ciudad de Tiro, que está a la costa mediterránea. Después de visitar Tiro, retomamos la historia en el versículo 31. Salió de la región de Tiro y pasó por Sidón. Podemos suponer que el Señor tenía un propósito de ir a Tiro. Simplemente no teníamos un registro de cuál era y por eso en su momento los argumentos principales orientan hacia lo que implicó esta preparación de los discípulos. La preparación de estos hombres es crítica. Es importante que Él tuviera tiempo con ellos. Los discípulos superficiales, qué fuerte se escucha esto, que solo seguían sus milagros y no tenían interés en su mensaje, se habían alejado de Él y lo habían abandonado. Fuerte. Muchas veces los vemos en la iglesia actual. La multitud en un momento tenía indiferencia hacia Él. Y lo señalábamos, quisieron hacerlo rey. Queda expuesto en este viaje al paganismo. Estas ciudades helenizadas eran de influencia griega, formaban 10, por eso era Decápolis. Así que entonces este es el territorio gentil en donde se encuentra el Señor con sus discípulos. Él elogió la gran fe de la mujer. Ella lo identificó como Señor. Ella se arrepintió. Y aquí vemos una conversión gentil en esa tierra de gente. Una conversión en tierra gentil. Ella se arrepintió y definitivamente que así fue. Cristo vino para ser el Salvador del mundo y no es repetición, Redentor del mundo. Israel no es el fin, sino el medio para la salvación del resto del mundo. Entonces, grandes multitudes vienen a Él trayendo cojos,
lisiados, ciegos, mudos y muchos otros. Aquí sí no hay otra versión paralela en otro evangelio. Este caso concreto solamente se presenta en el evangelio de Marcos. Hay otro en el que se dice que en general lo que hizo, pero aquí se especifica lo de un hombre sin. Entonces, en la versión, en el texto que estamos viendo, 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos encima. ¿Sí? Se lo arrojan a los pies. Él sanó a todos los demás. Y en el versículo 31, la multitud se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían. Y entonces aquí está la pista para nosotros. Ellos glorificaron al Dios de Israel. ¿Qué les dice esto cuando ustedes escuchan? Ellos glorificaron al Dios de Israel. ¿Cuál era la naturaleza de ellos? Gentiles. Están señalando que están adorando al Dios de Israel, ¿sí? Cuando se hace y se refiere a los judíos, glorifican al Dios de Israel. Ellos glorificaron al Dios de Israel, los judíos glorifican al verdadero Dios. Y ahí nos damos cuenta de la naturaleza de qué se trata. Y en este contexto llegamos entonces para presentar esta segunda narrativa de Marcos, ¿sí? La del sordomudo. Capítulo 7, del versículo, ¿estamos en qué versículo? Del 31 en adelante al 37. Este es uno de los que fue arrojado, ¿sí?, a los pies por amigos y familiares. ¿Qué era? ¿Cuál era su problema? Sordo y ¿qué? Y mudo. ¿Sí? Vamos a desglosar la historia. No podía hablar. El versículo 32. Le trajeron a un sordo que hablaba ¿con qué? Con dificultad. Los amigos, los familiares tenían amor por esta persona. Quería que saliera adelante de su problema. Su enfermedad era la sordera. No tenía ninguna reserva sobre lo que Jesús era capaz de hacer. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo, estaba sucediendo con todos los demás que le pusieron ahí, porque no nada más fue uno, lo estaban viendo cómo estaba sanando a los demás, contrario a esos, ¿cómo se llama?, falsos que hay ahora, que dicen que sanan y nada más hacen puro, ¿cómo se llama?, circo, maroma y teatro, ¿verdad? Era sordo y la sordera, cuando es congénita, que puede ocurrir a una edad temprana, siempre deja un impedimento en que él habla. ¿Por qué? Porque es difícil formar palabras si no puedes oírlas. Los sordos congénitos tienen grandes dificultades para hablar cuando no pueden oír. Y no había remedios en ese mundo. Este tipo de sordera congénita o por una enfermedad, no sabemos, ¿sí? Los sordomudos eran catalogados como locos, ¿sí? En su momento los rabinos decían, no tenemos forma de saber lo que entienden. No se les concedían derechos humanos, fuera muy actual. Y el mundo gentil, en el mundo gentil, era peor tener esta característica. Estas eran las personas que en cualquier cultura eran estigmatizadas por la marca del desprecio, condenados a la humillación, al escarnio, tratados con desdén. Era imposible comunicarse con ellos. Se suponía que tenían estas capacidades mentales limitadas. Mucho más difícil que ser ciego. ¿Por qué? Porque el ciego en un momento dado puede hablar, puede oír, puede interactuar. Y lo arrojan literalmente a los pies de Jesús y le ruegan, lo señalábamos, que pusiera las manos sobre él. Lo habían visto y no vamos a meternos a estos ejemplos, pero lo hemos visto en distintos capítulos que se han presentado de Marcos, cómo el Señor usa y pone las manos en ciertos casos. Hay un reconocimiento de hecho en cuanto a lo que Él va a hacer. Hay ternura
en lo que el Señor va a hacer. Es una manera de expresar su compasión y su amor por esta persona. Este hombre no podía hablar. Y el versículo 35, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 35? Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Entonces no podía hablar. El Señor responde a los amigos de este hombre y él lo toma aparte de la multitud. Este hombre llega y Jesús lo toma aparte, ¿sí? Mostrando esa compasión, bondad. Imagínense la escena. Cómo están ahí tirados los que le estaban arrojando enfermos, los milagros que se estaban dando. Y el Señor, particularmente, no porque en su momento se le hubiera pedido a alguien que hiciera esta situación directa para este hombre, Él lo toma por su compasión, por su bondad, ¿sí? Entonces, Jesús comienza a hablarle en su propia versión. ¿Cuál es la versión de Él? Lenguaje de señas. Jesús tiene su propia versión de lenguaje de señas y se comunica con él. Usa 4 señas el Señor en este milagro, ¿sí? Primero, dice el versículo 33, metió su dedo en sus oídos, en ambos lados, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo con esto? Al meter los dedos en el oído, estaba identificando para el hombre que sabía acerca de su problema. Le está mandando la señal, ¿sí? No estás loco, no eres un maníaco, no puedes oír. Jesús lo sabía. Y entonces este hombre empieza a darse cuenta de lo que Jesús está a punto de hacer, de sanarlo. Un gesto simbólico para mostrarle al hombre de lo que Jesús iba a hacer. Segunda seña, después de escupir, tocó la lengua, implícito con la saliva, y eso le dijo al hombre nuevamente, entiendo tu problema. No estás loco, no eres deficiente mental, tienes problema del habla y voy a arreglarte. El versículo 34, siguiente seña, mirando al cielo, esa es otra señal, ¿sí? Le está diciendo al hombre, lo que va a suceder ahorita inmediatamente viene de arriba solamente, no de mí. Sabemos quién es Jesús, pero no está revelado para ellos todavía, salvo para los discípulos que ahí sí sabían ya quién era Jesús. Esa mujer sirofenicia sabía quién era Jesús. Mirando al cielo, ¿sí? Lo que va a suceder viene del cielo. Jesús quería que él supiera que este poder venía de lo alto, ¿sí? No quería la atención para él. Miró hacia arriba. Esto es una señal, un gesto para indicarle al hombre sordo que el poder que está a punto de surgir en su cuerpo viene de Dios. Y luego hay una cuarta y última señal, mirando al cielo con un profundo suspiro. Las personas que tienen dificultad para oír normalmente tienen una visión agudizada, porque tienen que ver, tienen que leer los labios, tienen que dibujar todo lo que puedan visualizar. Y no pueden hacerlo de forma auditiva. El hombre vería esto. Qué profundo suspiro. Una expresión de simpatía, de dolor por el sufrimiento del hombre y una expresión de compasión, de ternura, una fuerte emoción que muestra que Dios va a descender con poder y le dará su audición y le dará su habla, porque es un Dios compasivo. Dios es poderoso, Dios es compasivo, se preocupa. Él vio a multitudes y fue movido a compasión. Ese es el corazón de nuestro Dios vivo. Jesús vino a demostrar su deidad, sanando a la gente, porque también comunicaba con ellos la compasión y el corazón de Dios. El hombre piensa, un poder compasivo del cielo va a cambiar mi situación, me dará oído y me dará habla. Y ojo aquí, entonces el versículo 34, ¿qué dice? El versículo 34 nos dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, y tenía que traducirlo,
es decir, se abierto. Ábrete. La respuesta fue instantánea, absolutamente instantánea. El versículo 35, se le abrieron los oídos y se rompió el impedimento, la cadena que había en su lengua, y comenzó a hablar, ¿qué dice? Claramente, en forma inmediata. No fue necesario mandarlo a terapias y todo, no, inmediatamente, en un instante, con esa claridad y perfección, el Señor hace las cosas. Ahora, poder saber que estás oyendo es lenguaje cuando aún no has oído el lenguaje. Poder saber que estás oyendo y que lo que estás oyendo es un lenguaje cuando antes no habías oído. Eso es un milagro también. Eso es un milagro también, ¿sí? Tiene plena facilidad en el idioma que nunca antes había oído. Puedes oírlo, entenderlo y hablar claramente, ¿sí? Enderezar las cosas, poner algo de nueva cuenta en una alineación correcta, fue lo que hizo el Señor. Esto es realmente asombroso, ¿sí? Aquí no hay progresión. Él no podía hablar y ahora puede hablar claramente. Y Jesús, nos vamos al versículo 36, les da la instrucción. ¿Qué dice el versículo 36? Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Qué obedientes, ¿verdad? Sin embargo, Jesús les dio la orden que no se lo dijeran a nadie. Es una orden agonizante. ¿Te puedes imaginar? Alguien que en toda su vida nunca había oído, nadie, no había hablado, y quiere salir corriendo a contárselo a medio mundo. Jesús le dice, calladito te ves más bonito. ¿Sí? Les dio la orden que no se lo dijeran a nadie. Y es como que ya nos estamos acostumbrando a esto, también en Marcos, y por tiempo no vamos a señalar, pero hay distintas partes que hemos presentado donde el Señor se lo dice, no se lo digas a nadie. Con el leproso, cuando reprende a los espíritus inmundos, que no lo descubran. En su momento, con la hija de Jairo, no se lo digan a nadie. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8, también no se lo diga a nadie. Ya antes se le había dicho al hombre que le quitaron la legión de demonios, ¿qué fue la instrucción? Cuéntalo, ve y dile a todo mundo lo que el Señor ha hecho contigo. Incluso este fue el primer misionero en esa tierra gentil, porque ese fue a contarles a todos, ¿sí? Entonces, ¿por qué el mensaje de no se lo digas? Lo señalamos al principio, si estuvieron atentos lo pueden amarrar ya en esta parte que estamos terminando. La historia no estaba completa. No difundan el mensaje. Soy un sanador y un hacedor de milagros nada más. ¿Sí? Como esos que andan con carretilla ahí en las colonias ofertando muchas cosas en un momento dado. ¿Sí? Y hay gente que cree en ellos en su momento. ¿Sí? No, esta no es toda la historia. Sería como si estuvieras en una parte de la historia del Evangelio y dijeras, ¿sí? Jesús nació de una virgen, vino al mundo, hizo milagros y sanó a la gente y predicó el reino de Dios, y esa es la historia. ¿Ese es el Evangelio que tú presentas? Sabemos que no. No es la historia completa. ¿Qué es lo que falta? Lo más importante de lo que dijo el Señor. La cruz, la resurrección y la ascensión. Esa es la historia completa, ¿sí? Y de nueva cuenta entonces, Lucas 9:18, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres el profeta de la antigüedad resucitado. Y él les dijo, y esta tarde vuelve a preguntarnos, como lo ha estado preguntando, pero para ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y es cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo de Dios. Todos estuvieron de acuerdo.
Pero Él les advirtió y los instruyó. No se lo digan a nadie, también a sus discípulos, ¿sí? No le digan a nadie que soy el Cristo de Dios. No le digan a todo el mundo que soy el hacedor de milagros y sanador, ¿sí? El Hijo del Hombre debe padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los principales, sacerdotes y los escribas, ser asesinado, resucitar al tercer día. La historia no está completa hasta la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que el evangelio que tú presentes sea una historia completa y además completa, que sea una verdad en tu vida. Que las personas que lo escuchan de ti no puedan decir, ¿y tú? ¿Qué pasa contigo? De todo esto viene después esa gran comisión. Id por todo el mundo y predicar a toda la humanidad. Ahora sí, a todos, ¿sí? Entonces, cuando más les ordenaba, más lo difundían. Jesús cumple con advertirles que la historia no está completa. ¿Y por qué fueron ellos desobedientes? Nos queda todavía un versículo último. ¿Qué dice el 37? ¿Qué dice? Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo has hecho todo. Haces a los sordos oír y a los mudos hablar. Estaban maravillados, asombrados de gran manera, ¿sí? Dijeron, wow. Dos cosas dicen, todo lo ha hecho bien. Es lo que nos dicen nuestras esposas a los esposos, ¿verdad? Que todo lo hacemos bien. Hacen que hasta los sordos oigan y que los mudos hablen. ¿Sí? Todo lo ha hecho bien. Es un tiempo perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque es un tiempo continuo. ¿Y qué quiere decir continuo? Que lo está haciendo, lo sigue haciendo permanentemente, no que lo hizo y que ya fue en un momento dado, ¿sí? Todo lo que ha hecho, lo ha hecho perfectamente, literal. Y muestra de ello es el universo creado por Él. Y en los días de la creación, lo que Él decía en su momento, no nos vamos a meter ahí por tiempo, todo está hecho perfecto, ¿sí? La perfección de sus milagros. Miren a los ciegos, ellos ven, miren a los cojos, caminan, miren a los sordos escuchan, los mudos hablan. Entonces, todo esto lo hizo con una palabra, Efata, ábrete, pero en otras decía que se haga y se hacía. Cada milagro fue un acto de creación traído a la existencia por su palabra, de la misma manera que Él había creado el universo para empezar. Pero de la misma manera que va a cambiar tu vida y que seguirá guiándote a través del tiempo que tienes en cuanto al propósito de tu paso por este mundo, si verdaderamente te estás comunicando todos los días con Él a través de su palabra, porque su palabra es la que hace todo esto. Y todo fue absolutamente perfecto. Él es el creador. Y la segunda causa por la que eran desobedientes, ¿cuál era? Él hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Mira el futuro. Isaías 35, y por eso leímos en la oración pastoral, ¿sí? Es lo que sucederá cuando el Mesías venga y establezca su reino glorioso. Las personas serán tocadas, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Habrá sanidad masiva en el reino de Cristo. El cojo saltará como un ciervo y oirá la lengua del mudo gritar con alegría. Judíos y gentiles van a tomar la calzada de santidad que vimos en el versículo 8 de Isaías 35 que leímos. ¿Y quién iba a estar con ellos ahí en esa calzada? Él va a estar ahí. Qué verdadero tranquilidad, ¿sí? Esperanza nos da esto a nosotros, ¿sí? La salvación se ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo, a los judíos primero y a los gentiles. Venimos a Él por fe en el Evangelio completo. Él es un redentor que dio su vida en la cruz, pagó la pena por nuestros pecados,
Resucitó de entre los muertos triunfante, como Dios lo aprobó y lo exaltó y lo tiene a la diestra de su trono. Aplicación para nosotros esta tarde, para terminar. ¿Has recibido al Señor Jesús como tu Salvador? ¿Es tu Señor? Él sanará tu alma ahora y tu cuerpo. Él tiene poder para hacer ambas cosas. ¿Cuántas situaciones como aplicación? Una de las grandes lecciones de esta parte, de estas dos narrativas que vimos. ¿Cuántas situaciones enfrentas todos los días? ¿Cuántas situaciones siguen manteniendo una situación de esa palabrita que el mundo, nunca se me olvida, que hace mucho tiempo que me tocó estar al principio en las clases dominicales con los niños? Yo les pregunté, ¿y qué les preocupa? Y me dice un chaparro de 6 años, toda la semana he tenido mucho estrés. Órale, bendito Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué implica para cada uno de nosotros en las distintas edades el entender el mensaje de esta tarde? Aférrate de Cristo, no lo sueltes, porque no encontrarás alivio en ningún otro lugar. No busques en otro lugar. No dejes que vengan las penas, las circunstancias difíciles que puedas enfrentar para que tengas que reaccionar. Yo me acuerdo cuando el pastor Jorge me preguntó a mí cuando vio que en su momento había un cambio en Javier Rebolledo, que no podía creer que yo estuviera en un evento donde los dos participamos. Me preguntó, ¿qué te pasó? Y así sorprendido y estaba esperando la respuesta. Yo estoy maravillado con mi Señor y agradecido porque no me pasó nada. Hay mucha gente que sí le tiene que pasar. Yo no perdí un ser querido en ese momento, no tuve enfermedad, no tuve una situación de empleo, nada. Fue la obra de Dios, de lo que Él quería hacer en mi vida y está haciendo en ese tiempo continuo, de los milagros que Dios hace cuando cambia nuestras vidas. Aférrate a ese Dios, pero aférrate de verdad. Yo creo que ninguno de nosotros hemos estado en extremo peligro de lo que implica aferrarte. Que si te sueltas, ahí nos vemos, Charlie. Aférrate al Señor, ¿sí? Clama. Hay otra parte importante. No sabemos nada más que lo que la palabra nos presentó y más que suficiente de la mujer sirofenicia, ¿sí? Pero ¿qué hizo esta mujer? Oró, le pidió, clamó al Señor. Entonces, la oración intercesora, ese tiempo de oración que tenemos aquí nosotros antes del servicio, que ahorita está justificado, pero nos estamos dando cuenta quién va verdaderamente a la clase y quienes no vienen y aprovechan el right, ¿verdad? Para no venir al tiempo de oración. La oración intercesora. Pero antes de orar por otras personas, tienes que orar por ti. Tienes que acostumbrarte a platicar con Él. En ese aferrarte, en ese entendimiento de que verdaderamente es el Señor de tu vida. Tiene que haber una oración primaria por ti para que tú puedas interceder por otros. Pregunta y no contesten. En esta semana que pasó, ¿por cuántos hermanos de tu iglesia estuviste orando? ¿Por cuántos? Necesitamos saber que alguien está en el hospital, que alguien está enfrentando algo difícil. No, una oración verdadera viene a cambiar el destino de las personas. Como padres, vemos tanta tragedia ahorita, situaciones que suceden horribles, de cómo se están llevando niños, niñas en un momento dado. Tenemos que estar orando por nuestros hijos y más aún si todavía no han sido cambiado ese corazón de piedra por uno de carne, por el Señor. Tenemos que estar orando por su conversión, sabiendo que lo va a hacer en su tiempo. Verdaderamente tomemos lo que implica el haber presentado en este viaje que el Señor nos invitó a subirnos con Él. Obviamente no hicimos todo el recorrido, no lo hubiera aguantado yo. Caminando en su momento, mediten lo que Él nos presentó. Sí se habla de la fe verdadera. El punto del mensaje fue lo que implica la salvación para nosotros los gentiles.
si estamos aquí y lo que decimos cada domingo, es un privilegio poder estar reunidos. ¿Verdaderamente razonamos eso? ¿O lo oímos nada más como un decir? ¿Qué privilegio tienes de estar aquí sentado? Yo les decía a los estudiantes cuando daba clases en la universidad, me dicen que pase lista a ver quién es el jefe de grupo. Toma, aquí está la lista, ponles asistencia todo el semestre. El que quiere entrar y salir, ahí está la puerta abierta, de par en par. Pero tomen conciencia de cuántos quisieran estar sentados donde tú estás. En este plano espiritual, va a haber tiempos en los que estamos enfrentando gente que conocemos que tienen sordera espiritual, ceguera espiritual y necesitan que verdaderamente salgamos a hacer esa obra evangelizadora que es presentar la historia completa de quién es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde porque es permitido, Señor, que estemos aquí reunidos, Padre Santo. Oyendo lo que tú nos presentaste, Señor, de ese viaje que hiciste con tus discípulos, cómo los formaste y los tuviste que llevar al verdadero entendimiento de lo que es una verdadera fe. Que fue necesario que una mujer de un mundo gentil fuera la que principalmente señalara quién eres tú, Señor. Lo hemos escuchado durante estos capítulos 7 de Marcos. Podemos decir quién eres tú, Señor. Ayúdanos a que verdaderamente seamos un testimonio vivo de lo que implica presentar la historia completa. Ayúdanos a caminar, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que verdaderamente entendamos que tú eres el que estás y vas a estar en esa calzada donde vamos a transitar y no van a ver las situaciones que ahora nos aquejan. Gracias, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos, hermanas, y más a los que en esta tarde y que aún no han tenido, Señor, el enfrentamiento contigo. Llévalos esa necesidad de arrepentimiento y que declaren, Señor, que necesitan de ti, que se aferren a ti, que ocupan tener la historia completa en su vida para que venga un cambio para ellos y sus familias, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús.